Si el tiempo y el espacio son hilos entrelazados, ¿qué ocurre cuando los desenredamos? El experimento de Filadelfia nos invita a contemplar el caos al que puede llevarnos desafiar las leyes de la realidad. El enigmático experimento de Filadelfia sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la historia militar moderna. A mediados de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos estaba desesperado por encontrar maneras innovadoras de ganar ventaja sobre las fuerzas del eje. La guerra no solo se estaba librando en los campos de batalla, sino también en los laboratorios, donde la ciencia y la tecnología avanzaban a pasos agigantados. En este contexto, nace la historia del US Eldridge y su supuesta desaparición. Comencemos con los antecedentes. El proyecto ultrasecreto, denominado Proyecto Arcoiris, fue diseñado para volver invisible al destructor de escolta US Eldridge, no solo a los radares, sino también, según algunas teorías, a la vista humana. La idea se basaba en un concepto teórico avanzado: la manipulación del electromagnetismo para doblar la luz y desviar las ondas de radar. Para llevar a cabo el experimento, se decía que se emplearon poderosos generadores eléctricos y bobinas de Tesla para crear un campo electromagnético a gran escala alrededor del barco. Se detallan los nombres involucrados, figuras prominentes como el propio Albert Einstein, quien en esa época trabajaba en su teoría del campo unificado, y Nikola Tesla, quien algunos teóricos afirman que también contribuyó a los primeros diseños del proyecto antes de retirarse misteriosamente. La tecnología propuesta por Einstein estaba destinada a fusionar la relatividad general con el electromagnetismo, lo que abriría las puertas a nuevas y aterradoras posibilidades. La primera parte del experimento supuestamente se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia en octubre de 1943. Al activarse los generadores, testigos afirman que una niebla verdosa comenzó a envolver el USS Eldridge. Los relatos de algunos miembros del personal en tierra indican que el barco, ante sus ojos, comenzó a desvanecerse. Lo que parecía una broma o un truco visual, pronto se convirtió en una realidad inquietante. El USS Eldridge había desaparecido. La desaparición no fue solo de los radares, sino también del plano físico. El barco ya no estaba en el puerto de Filadelfia. Aquí es donde la historia comienza a tornarse aún más oscura. Mientras el Eldridge se desvanecía, otro fenómeno inexplicable tuvo lugar a cientos de kilómetros de distancia, en el puerto de Norfolk, Virginia. Durante unos breves instantes, el destructor fue visto materializándose en esas aguas, como si hubiera sido teletransportado en cuestión de segundos. Testigos en Norfolk, entre ellos miembros de la Marina y trabajadores del puerto, afirmaron haber visto al barco aparecer y desaparecer en medio de un destello de luz. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió cuando el USS Eldridge reapareció en Filadelfia. A simple vista, el barco parecía haber regresado en perfectas condiciones, pero la tripulación contaba una historia completamente diferente. Los sobrevivientes del experimento estaban en estado de shock. Algunos presentaban graves problemas de salud mental y física. Relatos espeluznantes hablan de hombres atrapados en los mamparos del barco, como si hubieran sido fusionados con el metal durante el proceso de teletransportación. Otros tripulantes sufrieron episodios de locura, incapaces de distinguir la realidad de sus delirios. Algunos, según las versiones, simplemente desaparecieron, como si se hubieran desvanecido en el aire o quedado atrapados en una dimensión paralela. La Marina negó repetidamente la existencia de dicho experimento y cualquier intento de investigar más a fondo fue detenido. Los registros oficiales del USS Eldridge indican que el barco nunca estuvo en Filadelfia durante las fechas del supuesto experimento, sino que permaneció en aguas de las Bermudas. Pero estas declaraciones oficiales no han logrado acallar los rumores. Aquí es donde la historia toma otro giro interesante. Se habla de Carl Allen,
un exmarino mercante que, años después, envió una serie de cartas anónimas describiendo en detalle lo que sucedió durante el experimento de Filadelfia. En sus escritos, Allen afirma que fue testigo de los eventos y que los experimentos involucraron más que solo invisibilidad. Según su versión, se trataba de una manipulación del espacio-tiempo, lo que resultó en la teletransportación y en consecuencias imprevistas que alteraron la percepción de la realidad de los involucrados, las teorías conspirativas que surgieron alrededor del experimento. Algunos sugieren que la verdadera intención del gobierno no era simplemente crear un barco invisible, sino experimentar con el control del tiempo y la creación de armas basadas en la física cuántica. Se exploran teorías sobre cómo el proyecto podría haber estado vinculado a los primeros intentos de desarrollar tecnología de teleportación o incluso viajes en el tiempo, conceptos que durante la guerra podrían haber significado un cambio en la historia de la humanidad. También se analiza la idea de que el experimento no fue un éxito, sino un desastre monumental que abrió brechas en el tejido del espacio y el tiempo.